¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a la agenda económica de este día lunes, una jornada que estuvo marcada por la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast, pero también por el mal dato de IMASEC. El mercado ya esperaba que iba a haber una caída en la actividad económica en el mes de abril, pero finalmente fue mucho más alto de lo que se esperaba. 1,2% se contrajo entonces la actividad económica en el cuarto mes del año, que se trata también de la cifra más baja de los últimos 3 años. ¿Cuáles son los factores que están explicando esto? Natalia Muñoz nos cuenta. Primera cuenta pública del presidente Kast, que enfrentó con un escenario en rojo. Es que la actividad económica no logra repuntar. Chile sumó su cuarto mes consecutivo de IMASEC negativo, con la caída de 1,2% en abril, tendencia que no se veía desde la pandemia. Aquí es importante destacar que Chile tiene que volver a crecer al 4%. Llevamos décadas. Llevamos muchos años creciendo al 2% y la economía tiene que activarse. ¿Cómo lo hacemos? Y ahí está la obligación de los parlamentarios, de los senadores, que en estos días van a tener un arduo trabajo. En nuestra meta de 4% le recuerdo que es hacia el fin del año de gobierno. Y hacia el fin del año de gobierno mantenemos plenamente nuestro objetivo de que salga en esa cifra. Con este delicado momento en la economía, crecer al 4% es cada vez más difícil. Según la última medición del Banco Central, ya se acumula una disminución de 0,65% en lo que va del año. Y lo que más preocupa es la tendencia que se va generando, además de esta fuerte caída que no se veía desde marzo del 2023. Fue muy decepcionante, la verdad es que tuvimos un primer trimestre con caída en la actividad y el mes de abril también mostró un número incluso más débil de lo que se esperaba. Eso ha sido en buena parte por una reducción en la minería, pero también el sector productivo no minero está mostrando una ralentización. Por su parte, el comercio y los servicios continuaron con resultados positivos, pero sin embargo vemos ciertas señales de cautela. El comercio cae un 1% en términos desestacionalizados frente al mes de marzo, en un contexto también donde estamos con menores confianza de los consumidores, con una mayor inflación y un mercado laboral bastante debilitado. El principal culpable, la actividad minera. En detalle, la producción se desplomó 11,8%. Con preocupación hemos recibido las noticias del IMASEC, del último IMASEC, y estamos preocupados. Creo que el llamado a trabajar ahora, a mejorar las condiciones de trabajo para todas las empresas, pequeñas, medianas, grandes empresas, es urgente para que podamos recuperar el nivel de empleo. Y hay que recordar que el PIB de Chile está entre 11 y 12%, por lo tanto ese impacto de cualquier otro sector productivo, porque el IMASEC en estos momentos fue de 1,2% derivado precisamente del cobre, y eso ningún otro sector puede justamente igualar a ese impacto que tiene, la minería y el cobre. Ese es el gran problema. Es que a diferencia de la minería, el comercio creció con un alza de 2,1%, pero no alcanzó a compensar el desplome minero. Según expertos, recién el segundo semestre podríamos comenzar a experimentar una recuperación económica. Hacia el segundo semestre, de todas formas, estamos esperando un mayor dinamismo, una recuperación o que se disipen estos factores de oferta que son más puntuales. También la inversión debería seguir recuperándose hacia la segunda mitad del año, entendiendo que se está aprobando o ciertas medidas que pueden dinamizar la inversión. Con todo, esperamos que el crecimiento de este año sea cercano a un 2%. Para 2026, por ahora, mantenemos nuestra proyección de crecimiento del PIB en 1,9%. Sin embargo, dado el fenómeno del superniño que se espera para los próximos meses y debido a sus efectos que habría sobre sectores como la agricultura y como la construcción, incorporamos un sesgo a la baja en nuestra proyección. Proyecciones de crecimiento cercano o bajo el 2% es lo que se espera ahora para este 2026, cifra similar a la que se prevé para el próximo año. Bueno, y si bien el foco principal de la cuenta pública eran los anuncios en materia de seguridad, desde el mundo empresarial y económico también estaban esperando a ver cuál iba a ser el mensaje del gobierno en esta primera cuenta pública. En ese sentido, estaban atentos al mensaje presidencial en materia de permisos, de certeza tributaria, en medio de un escenario también de menor crecimiento, como veíamos, y de un desempleo más alto. Sebastián Riz nos cuenta cómo reaccionó el mundo económico a los nuevos anuncios.
Una emergencia era la emergencia en seguridad, la otra crisis que vivimos hoy día es una crisis económica, fiscal. Hoy día tenemos todas las oportunidades para salir, pero esto no va a ser rápido, va a tener dificultades, sí, va a haber dolor. Aquí no se pueden prometer milagros. Era uno de los hitos más esperados por el mundo empresarial y político. La economía fue parte central de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast y se basó en 3 pilares principales: aumentar la inversión, bajar el desempleo y reducir la burocracia. Medidas que están contempladas en el denominado Plan de Reconstrucción Nacional. Si ustedes miran la baja en la tasa de inversión en Chile y la alza el tema del desempleo, queda muy claro qué es lo que está pasando. Hay más desempleo cuando no hay inversión. E importa que el Estado recaude más. Sí, hay 2 fórmulas. Una, subir los impuestos, otra, bajar los impuestos y tener más inversión. Nosotros está claro por la cual vamos. Aquí no compite la izquierda con la derecha. Compite Chile contra el estancamiento. Y ese partido lo tenemos que ganar, pero lo tenemos que ganar rápido. Proyecto que, entre otras medidas, propone rebajar el impuesto de primera categoría de 27 a 23%. Además, establece una invariabilidad tributaria para grandes inversiones y reduce la denominada permisología. Por eso es que el mandatario optó por hacer un llamado a la oposición a apoyar la iniciativa, a lo que se sumó el ministro de Hacienda. Vemos la falta de empleo, vemos cómo a la gente joven le cuestan meses y meses. Hemos calculado que casi 9 o 10 meses le cuesta a un joven de 20 y tantos años encontrar empleo. ¿Eso por qué ocurre? Bueno, porque faltan oportunidades. ¿Y por qué faltan oportunidades? Porque falta inversión. ¿Y por qué falta inversión? Bueno, porque tenemos agobiadas a las empresas con muchos impuestos y con sobrecarga y maraña de permiso. Y este proyecto lo que hace es levantar la maraña de permiso y además bajar la carga tributaria. ¿Para qué? Para que haya inversiones. Mención del presidente Kast en su primera cuenta pública, su proyecto emblema que mañana comienza su tramitación en el Senado, en donde se vislumbra un panorama complejo para el Ejecutivo. Nosotros recogemos de buena manera, primero, que haya hecho un llamado a todos los sectores, segundo, que a propósito de las cifras conocidas hace unos días atrás, el informe fiscal y hoy día el IMASEC sirva para que sobre todo la oposición se abra a poder discutir este proyecto y por supuesto ojalá aprobarlo en general. Cuando se plantea una reforma tributaria donde el mismo ministro Quirós reconoce que no puede dar garantías de que esto va a generar más empleo, entonces son promesas que no van a poderse cumplir. El mandatario tuvo palabras de agradecimiento al Comité de Ministros tras asegurar que lograron destrabar cerca de 7.000 millones de dólares en inversión y reducir en 45% los tiempos de resolución. Temas que también están vinculados al denominado proyecto de reconstrucción, lo que es visto con buenos ojos desde el mundo empresarial, pero que algunos gremios califican de insuficientes. Sí, yo considero que es una buena propuesta por los temas que he mencionado antes, los temas tributarios, temas de permiso, aspectos sectoriales, mayores certezas jurídicas y también porque genera un incentivo tributario para la generación de empleo formal. Valoramos el énfasis que hizo el presidente en que sin crecimiento no hay empleo, en eliminar la burocracia, en aumentar la inversión. Sin embargo, pese a que dijo más de 5 veces la palabra pyme, más de 4 veces la palabra emprendedores, no se comprometió con el Estatuto PYME 2.0, el mantener el impuesto de primera categoría para las pymes en 12,5%, aunque sea en el mediano plazo. Reconocemos en el presidente las palabras que ha dirigido al mundo agrícola, la importancia del desarrollo y el despegue del mundo agrícola, particularmente respecto a la necesidad de recursos hídricos. Anuncios en materia económica del presidente Kast en su primera cuenta pública, en donde aprovechó de destacar su proyecto emblema y reafirmar los objetivos del gobierno: crecer en torno al 4% y reducir la tasa de desempleo al 6%, algo que por lo menos hasta el momento se ve difícil de lograr. Y otro tema que abordó la cuenta pública fue el proyecto de Sala Cuna Universal, que actualmente está en la Comisión de Educación del Senado. Bueno, el gobierno ratificó que van a presentar indicaciones a este antes del 15 de junio y si bien no hubo anuncios concretos, sí adelantaron que las indicaciones van a ir en la línea de entregar mayor gradualidad y también asegurar la sostenibilidad financiera del proyecto. Camila Sumastre nos cuenta todos los detalles. Finalmente, una materia que cruza la educación, el trabajo y los desafíos de mujeres es el tema de la sala cuna. Es un tema largamente demandado, planteado
Entre aplausos fue recibido uno de los proyectos más esperados de la jornada, la Ley de Sala Cuna Universal. La iniciativa, que permanece en tramitación desde hace más de 4 años tras ser presentada durante el gobierno de Sebastián Piñera, recibirá nuevas indicaciones antes del 15 de junio, según lo anunciado por el presidente. Nos hemos comprometido, y así será, que este 15 de junio ingresaremos las indicaciones al proyecto de Sala Cuna para poner fin a una barrera que por más de 100 años ha afectado la contratación de mujeres en Chile. Hoy tristemente se castiga la incorporación de la mujer número 20 y también con esta barrera se va desincentivando la incorporación de las mujeres al trabajo. Desde ya hacemos un llamado al mundo parlamentario, a los parlamentarios, para que puedan aprobar este proyecto de ley. Llamado a aprobar una medida que busca ampliar el acceso al beneficio de Sala Cuna, estableciendo que este no dependa de que una empresa tenga 20 trabajadoras o más, como ocurre actualmente en el Código del Trabajo, sino que se convierta en un derecho garantizado para todos los trabajadores con hijos menores de 2 años. Anuncio que fue ampliamente valorado. Me llegué a emocionar cuando escuché al presidente relevar el tema de la Sala Cuna y además darle el énfasis que este tiene. En materia de Sala Cuna, este no es una medida solo para las mujeres, esto es una medida para la sociedad. Valoramos que el gobierno se haya subido al carro de la Sala Cuna Universal. Esta fue una indicación que yo mismo propuse en el trámite de la mega reforma y el ministro Quirós se opuso y ahora el presidente Kast la anuncia. La cesantía en mujeres es enormemente alta y sobre todo mujeres jóvenes y en eso creo que el proyecto de Sala Cuna Universal va a cooperar tremendamente. Por otro lado, parlamentarios cuestionaron la falta de definiciones sobre aspectos clave como el financiamiento y los tiempos de tramitación. Justamente el gobierno señaló que las indicaciones comprometidas para el 15 de junio estarán enfocadas en perfeccionar esa fórmula, bajo criterios de gradualidad y responsabilidad fiscal. Esto en medio de las críticas que ha generado la cotización adicional de un 0,1% a cargo de los empleadores. Básicamente financiamiento permanente, financiamiento estable. Está actualmente en la Comisión de Educación, es a ese mismo proyecto que se le van a presentar las indicaciones. Y finalmente ese proyecto no lo aprobamos en las últimas semanas del gobierno del presidente Boric, precisamente porque nos pareció que el financiamiento no estaba suficientemente garantizado. Se hacen anuncios que uno hubiera esperado más detalle, o sea, cuando estamos hablando de Sala Cuna lleva mucho tiempo en trámite y no tener el contenido de lo que además debería dar certezas para la ciudadanía, por ejemplo, que las grandes empresas se pongan financieramente con la Sala Cuna, eran algunos, al menos de los criterios que nosotros estábamos esperando que también se recogieran. Me gustó lo de la indicación en materia de Sala Cuna Universal para el 15 de junio, pero quiero decirle al gobierno, indicación más discusión inmediata. Es decir, cuando nosotros escuchábamos al ministro del Trabajo que íbamos a estar todo el 2026 en esto, a mí al menos no me parece. Ley que según expertos resulta clave de aprobar en un contexto marcado por el aumento del desempleo femenino, que alcanzó un 10,5% en el trimestre febrero-abril. Si nosotros aprobamos el proyecto de ley de Sala Cuna, en el Zoom de género especial de Sala Cuna que Chile Mujeres hace con el Observatorio de Contexto Económico y la Cámara de Comercio de Santiago, estimamos que se podrían crear entre 15.000 y 150.000 empleos formales para mujeres. En paralelo, el gobierno anunció un bono de 30.000 pesos por hijo para las familias del 80% más vulnerable con niños entre 0 y 13 años, buscando aliviar los costos del alza de la vida. Medidas que se suman al anuncio de Sala Cuna Universal y que apuntan a fortalecer el apoyo a las familias. Con esta información entonces hacemos una pausa acá en Agenda Económica y al regreso hablamos sobre esta cifra, este negativo IMASEC de abril que informó el Banco Central esta jornada. Lo vemos al regreso. Acá en Agenda Económica PM para profundizar sobre este negativo dato de IMASEC que les contábamos en el primer bloque y también para analizar más en profundidad qué es lo que está ocurriendo, porque en lo que va de 2026 todas las cifras de actividad han sido negativas. Para analizar este tema nos acompaña Sergio Lehmann, que es economista jefe de BCI. Sergio, muchas gracias por acompañarnos en Agenda Económica. Hola Pilar, encantado pues. ¿Cómo reciben entonces ustedes este dato puntual del mes de abril? Porque se esperaba una caída, pero no de esta magnitud. ¿Cómo lo reciben? Efectivamente, digamos, una muy mala noticia. Estábamos esperando, tal como tú señalas, un retroceso en el IMASEC del mes de abril, pero no tan pronunciado como en definitiva el Banco Central nos anunció.
da cuenta de que la economía efectivamente está partiendo el año con mucha debilidad, ya llevamos 4 meses con cifras negativas, y eso pone, por cierto, digamos, muchos desafíos hacia lo que es la segunda parte de este año, si es que aspiramos a crecer algo menos de 2%, pero, por cierto, digamos, con cifras positivas. El segundo semestre del año debería ser mejor, pero ciertamente estamos partiendo, como ya decía, digamos, con cifras que ponen muchos desafíos hacia lo que viene. El dato de abril, aparte, se suma a una tendencia de otras cifras negativas también en lo que va del año hasta ahora. ¿Se puede hablar de recesión o ve un riesgo de recesión o todavía es muy pronto? Es un tanto anticipado. Efectivamente, el primer trimestre tuvimos una caída en el PIB y trimestre contra trimestre fue negativo, pero lo cierto es que la probabilidad de que este segundo trimestre sea negativo respecto al trimestre anterior es baja, digamos. Por lo tanto, yo más bien pensaría que es un escenario de riesgo y que más bien, ¿no es cierto?, uno deberá ver alguna recuperación de la economía hacia lo que viene. Ojo que si bien, ¿no es cierto?, el dato de IMASEC año contra año es muy negativo, mes contra mes es marginalmente positivo y por lo tanto hay tal vez por ahí una ligera luz de esperanza en el sentido de que podríamos ver, ¿no es cierto?, hacia lo que viene cifras algo más favorables. ¿Qué está pasando que la economía no logra repuntar? Porque ahí, claro, mencionaba el tema de la comparación año contra año, pero hay ciertos sectores que están mostrando más debilidad que otros también. Efectivamente, digamos, estamos mirando sobre todo del lado de recursos naturales, cifras bien negativas. Minería, digamos, con una caída de casi 12%, de alguna manera da cuenta de las dificultades que se están observando en este sector en particular. Hay un componente asociado a Codelco, es cierto, digamos, a El Teniente en particular, pero otras mineras no están logrando compensar, digamos, esa menor producción. Y eso se deriva fundamentalmente de una inversión en minería que, ¿no es cierto?, durante los últimos años ha sido baja, producto, digamos, de algunos componentes asociados a la permisología, la incertidumbre jurídica. Esperemos que hacia adelante ese sector sea más dinámico, aprovechando una condición en el mercado del cobre especialmente favorable. También vemos algunos retrocesos en agro, vemos algunos retrocesos en pesca, pero también, ¿no es cierto?, es importante hacer ver, comercio en particular está mostrando un desempeño especialmente débil, digamos, y eso tiene que ver en parte también con un mercado laboral, especialmente, ¿no es cierto?, que ha tenido un desempeño negativo, digamos, con mucha debilidad en el margen. Tenemos que generar más empleo de forma tal de permitir que el consumo, el comercio, vaya tomando un mejor desempeño, vaya teniendo un mejor desempeño hacia lo que viene. Si mal no recuerdo, ustedes ya habían ajustado la proyección de crecimiento para este año después de que el primer trimestre también cerrara con una caída de la actividad. Ahí habían dicho que no, creo que 1,8% era la cifra a la que la habían ajustado. Con este nuevo dato que conocemos para el mes de abril, ¿se ajusta de nuevo esa proyección para todo el año 2026? Es probable que ajustemos esa cifra, efectivamente, digamos, y pongamos, digamos, una perspectiva de crecimiento para el año más cercano a 1,5%, ligeramente bajo 1,5%. Sin embargo, es probable que el próximo año sí aparezca más dinámico, producto, digamos, de expectativas que por el lado de la inversión especialmente vayamos viendo un mejor desempeño. ¿Y la meta del 4% que tiene el gobierno para finales del gobierno, cree que es algo que se puede lograr? Porque durante esta jornada en la cuenta pública el presidente José Antonio Kast ratificó que mantienen ese objetivo. A ver, yo creo que si Chile avanza en reformas estructurales, efectivamente, ¿no es cierto?, se logran consensos sobre la base, digamos, de un sistema tributario más competitivo, si se logra avanzar en materia de reducir la burocracia, permitir, ¿no es cierto?, una mayor agilidad en la aprobación de proyectos de inversión, mi mirada es que efectivamente es posible, digamos, crecer en torno al 3%, pero eso requiere avanzar en reformas estructurales, requiere, ¿no es cierto?, ser mucho más ágiles en aprobar proyectos de inversión, requiere además, ojalá, ¿no es cierto?, eso se logre, alcanzar un mercado laboral más dinámico. Eso requeriría, digamos, tal vez, ¿no es cierto?, introducir también otras medidas más allá de lo que hay en la mega reforma, de forma tal, ¿no es cierto?, de permitir un mercado más flexible que genere más empleo. Eso permitiría también, por el lado del consumo, generar, digamos, un desempeño mejor. ¿Qué medidas se deberían impulsar para que la economía repunte? Porque, claro, algunos han hablado del impacto que tiene potencialmente para generar en términos de crecimiento el proyecto de reconstrucción, pero también hay otros actores que han señalado, por ejemplo, que se debería hacer una pausa en el ajuste fiscal que está haciendo el gobierno. ¿Puede estar influyendo eso en la desaceleración económica que estamos viendo estos primeros meses del año?
Sin duda, el menor gasto público tiene una incidencia en la dinámica de la economía, digamos, y el informe de finanzas públicas que conocimos la semana pasada da cuenta de cuáles son, ¿no es cierto?, las perspectivas que se tienen en términos del ajuste en el gasto público que se está planteando. Yo más bien plantearía o sugeriría de que eso se continúe, digamos, porque es muy importante reordenar las cuentas públicas. Hoy día lo que estamos viendo es naturalmente un crecimiento de la deuda pública que es preocupante y por lo tanto ese elemento que si bien, ¿no es cierto?, tiene un efecto negativo en la actividad económica en el corto plazo, hacia el mediano y largo más bien es positivo, digamos, porque da señal de mayor confianza, da señales, ¿no es cierto?, de una economía más equilibrada, da señales de que hay un compromiso con, ¿no es cierto?, la mayor salud fiscal y eso al final, ¿no es cierto?, es positivo porque significa que las tasas de interés podrían, ¿no es cierto?, equilibrarse a niveles más bajos porque hay una mejor percepción del riesgo país y por lo tanto esto tiene al final efectos favorables en la dinámica de crecimiento de la economía. Precisamente sobre la tasa de interés, sabemos que el mercado está esperando que la tasa del Banco Central de referencia se mantenga igual por lo menos hasta finales de 2028 actualmente, por las mayores presiones inflacionarias que se han observado el último tiempo, también con el conflicto en Medio Oriente, pero ahora observando también estas cifras más débiles de la economía estos últimos meses, el alto desempleo también que conocimos la semana pasada y que es algo que también se viene dando hace varios meses, ¿debería abrirse la posibilidad de bajar tasas más temprano tal vez? Nosotros teníamos incorporado primero, ¿no es cierto?, mantención de tasa durante este año. En ese sentido, teníamos una mirada distinta a la que tenía el mercado, que estaba más bien apostando a alzas. Teníamos incorporado un recorte en la tasa de política monetaria al 2027 y yo creo que no es descartable que ese recorte se adelante porque la economía en particular está mostrando, como ya comentábamos, muy mal desempeño, digamos, una debilidad muy marcada. Si uno observa comercio, en el margen está cayendo, digamos, hay una sensación del que el consumo está estancado y por lo tanto eso da holguras de capacidad para que el Banco Central potencialmente adelante ese recorte si es que el escenario geopolítico global, si es que, ¿no es cierto?, el precio del petróleo retrocede rápido, como ojalá así ocurra una vez que se despeje la incertidumbre asociada, digamos, a la guerra en Medio Oriente. Hoy día, ¿no es cierto?, la economía está mostrando holguras de capacidad, el desempleo de hecho está subiendo, hay una economía especialmente debilitada del lado del consumo, por lo tanto no es descartable que efectivamente podamos tener un recorte de tasas antes de lo que nosotros teníamos incorporado antes, que era 2027, durante el segundo semestre de este año, si es que, como decía, digamos, vemos un retroceso en el precio del petróleo que permita despejar las dudas respecto, digamos, a las presiones que por el lado de los combustibles podrían surgir. ¿Qué están proyectando para el IMASEC de mayo? ¿Va a seguir esta tendencia negativa? No es descartable que sea negativo. Las percepciones que hay es que en mayo también, ¿no es cierto?, el desempeño de la economía estuvo débil, comercio en particular, ¿no es cierto?, a pesar del Día de la Madre, que hay una apuesta importante que siempre viene de ese lado, tuvo un desempeño débil, por lo tanto no es descartable que efectivamente en mayo volvamos a tener una cifra débil, lo mismo que en junio, pero sí ya el segundo semestre cifras algo más favorables. De todas maneras, como ya bien decía, hay que mirar para efectos de dar un juicio respecto a si es recesión o no, los datos mes contra mes, y estamos esperando que los datos al menos mes contra mes vayan mostrando, digamos, alguna ligera mejora en los próximos meses, de forma tal, ¿no es cierto?, de que tengamos en el segundo semestre efectivamente cifras algo más positivas del lado de actividad. Pero en ese sentido, si ya para el próximo mes proyectan una caída, es bastante probable entonces que el segundo trimestre también cierre negativo y con eso la primera mitad del año podría mostrar una contracción. No es descartable, creemos que es un escenario más bien de riesgo, más bien estamos previendo que sea más bien plano este primer semestre, pero efectivamente, digamos, podría darse una cifra más bien negativa, aunque con repunte, como ya comentaba, digamos, durante la segunda parte de este año. Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, muchas gracias por acompañarnos acá en Agenda Económica para hacer el análisis de todas las cifras. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti, que estés muy bien. Nos vemos. De esta forma entonces terminamos la Agenda Económica de este lunes. Muchas gracias por acompañarnos y sigan con nosotros acá en CNN Chile, que ya vienen más informaciones.